Por la gran ciudad, hambrientos. 14 minutos pasan de las 11 de la mañana y te contaba que hoy a la tarde vas a tener la posibilidad de escuchar en Bahía Blanca a Alejandro Olmos Gaona, una persona que, continuando el trabajo de su padre, tiene muchísima información y conocimiento sobre la deuda externa de nuestro país y también del mecanismo en que ha afectado a otros países latinoamericanos. Por eso también ha estado colaborando con el gobierno de Rafael Correa en Ecuador. Sobre estos temas queremos hablar, también sobre lo que van a ser específicamente las actividades. No solamente está Alejandro Olmos Gaona, sino también Laura García Vázquez de Proyecto Sur, que junto con el Partido Comunista son las organizaciones anfitrionas. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Recién charlábamos o le proponía partir de la Fragata Libertad, de esta discusión bien actual, para bucear un poco en la historia de la deuda externa y en su presente. En principio, igualmente, un apartado, porque es un concepto que para muchos jóvenes seguramente hemos crecido, y muchos grandes también, y está presente todo el tiempo y nos condiciona como país y demás. Ahora, ¿cómo definiría sencillamente la deuda externa? ¿Qué significa? Bueno, un profesor de la Universidad de Roma, el profesor Pierangelo Catalano, definió la deuda como la esclavitud del tercer milenio. Y me pareció muy piola la definición porque, claro, la deuda externa, como fue configurada, significa una permanente transferencia de recursos que se sustraen a cuestiones que son fundamentales para la estructura económica del país, o sea, para planes sociales, para pleno empleo, para vivienda, salud, educación, etcétera. En este momento tengo que pagar 11.000 millones, este año 11.000 millones de dólares, el año pasado se pagaron 12, el año que viene se van a pagar 13, es decir, es plata que se destina al pago de una deuda que, si fuera real, si hubiera generado riqueza, sería una cosa. El tema es que es una deuda que ha servido para pagar deuda vieja, y la deuda vieja para dar deuda más vieja, y así llegamos a la dictadura militar, cuya deuda fue utilizada un 40% para fugarlo por parte de empresarios nacionales y extranjeros, un 30% para pagar intereses de la fuga y un 30% en compra de armamentos y operaciones no declaradas. En resumen, el pueblo argentino no vio un centavo de esa deuda y que seguimos pagando indefinidamente. Ahora sí, Fragata Libertad, varada en un puerto de Ghana por una intervención judicial, ha pedido un fondo buitre. ¿Qué es un fondo buitre? ¿Cuál es ese fondo buitre? ¿Por qué se puede embargar o se pretende embargar un bien del país? Una de las cosas que me asombró fue la expresión de la presidenta cuando dijo que se queden con la fragata, primero como si fuera de su propiedad, segundo como si la fragata no fuera un símbolo de nada, tercero como si la fragata no representara soberanía. Pero bueno, yo estoy acostumbrado a estos aspectos de la presidenta y me llama la atención, y siempre pienso en una frase que dijo un historiador inglés, Thomas Carlyle: qué cosa horrible una persona elocuente que no diga la verdad. Porque es elocuente, sabe expresarse, sabe manejarse, pero por supuesto sus mentiras son cada vez mayores, o sea, van increciendo. En el tema de la fragata hay dos cosas que tienen que ver con la estructura de cómo funciona el gobierno. Para el gobierno, lo que no coincide con ellos es malo y lo que coincide es bueno. Entonces los fondos buitres son selectivos. Los fondos buitres que ejecuta la fragata son fondos buitres, especuladores, etcétera. Pero esos mismos fondos buitres celebraron un canje con el gobierno argentino en el año 2010. Lo que pasa es que, claro, no era el fondo NML, sino era el Citibank, el Deutsche Bank y el Barclays Bank de Inglaterra. Entonces, claro, eran instituciones más respetables que compraron los bonos al mismo precio que los buitres. Lo que pasa es que aquel negocio estaba Amado Boudou, estaba Diego Bossio, entonces era otra cosa, y era un negocio de 10.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Este fondo de inversión, a través de una medida efectista, detiene la fragata. El gobierno argentino lo único que esgrime es la inmunidad de jurisdicción y recurre a la Convención de las Naciones Unidas sobre Inmunidades Jurisdiccionales de año 2004, que la Argentina todavía no ratificó y Ghana tampoco, por lo cual todavía no es aplicable. Y por supuesto, el juez de Ghana le dice: señores, ustedes en esos bonos que están ejecutados renunciaron a la defensa de inmunidad, prorrogaron la jurisdicción en favor de cualquier tribunal y cualquier fuero, renunciaron a ejercer cualquier defensa que les diera su derecho interno y el derecho internacional. Entonces, ¿qué me viene a decir? Que son inmunes. Y por otro lado, si fuera inmune el buque por ser una unidad militar,
por qué el presidente Kirchner en el año 2005, en el año 2004, en la renuncia que hizo, excluyó de la renuncia a los buques militares. Es porque indudablemente antes podían ser afectados. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno argentino lo que tendría que haber hecho es primero depositar los 20 millones de dólares de fianza, porque ese depósito no significaba reconocimiento de derechos. Cualquier estudiante de Derecho del primer año de la carrera sabe que una consignación judicial no significa reconocimiento de derechos. Hubiera rescatado la fragata y hubiera discutido o tratado de impugnar esos créditos. Lo que pasa es que el tema que está flojo acá es que cómo vamos a impugnar bonos que son parte de una reestructuración que se hizo y que no entraron. Entonces, este es el tema. Cuando yo reconozco el derecho de alguien, no puedo después ser selectivo y decir, no, bueno, el derecho vale y de ustedes no, cuando los bonos eran los mismos. Y a usted no le reconozco porque no entraron en el canje donde yo quería pagarles el 30% menos o el 40%. A partir de, digamos, ese es un momento crucial para la revisión de la deuda hacia atrás, ¿u otros gobiernos habían tenido actitudes similares en el momento de ir pagando? No, acá el problema estriba en que cuando se va la dictadura y viene Alfonsín, el juez federal Martín Anzoátegui, que era el que tramitaba la denuncia iniciada por mi padre, mandó un oficio al Congreso Nacional diciendo que la investigación de la deuda excedía el trabajo del juzgado, que es una cuestión extremadamente complicada y que como constitucionalmente el Congreso debe ocuparse de arreglar la deuda y autorizar empréstitos, que se dedicara a investigarla. En ese momento, dos diputados justicialistas, Miguel Unamuno y Adán Pedrini, presentan un proyecto para investigar la deuda. Por supuesto, la mayoría radical lo bloqueó. La deuda no se investigó y se empezó a pagar. Se entró en mora y, por supuesto, la enorme cantidad de intereses determinaron que la deuda de la dictadura, que había dejado en 45.000, creciera, como se fue Alfonsín, alrededor de 62.000 millones. Viene Menem y, por supuesto, la deuda es reestructurada a través del Plan Brady, que fue la más grande reestructuración de deuda pública de la década del 92, de la década del 90, en la Argentina, Brasil, Ecuador, etc. En ese momento los radicales dicen, queremos que se investigue la deuda. Lo que no habían querido hacer cuando eran gobierno, se lo piden a Menem. Y Menem, por supuesto, lo bloquea. Entonces, esto tiene que ver por qué el Congreso lo investiga. Porque el Congreso, los dos partidos mayoritarios han sido cómplices de todos los procesos hasta el día de hoy. Y por otro lado, cuando el Estado podría haber investigado la deuda, podría haber enfrentado a los acreedores diciendo, señores, acá hay una serie de deudas que no se contrajeron, acá hay una serie de actos ilícitos, no lo hizo. Y a mí lo que me llama la atención es que hay una doctrina del derecho internacional de creación de los Estados Unidos, que es la doctrina de la deuda odiosa, que establece que un país que ha contraído deuda no utilizada en beneficio de su pueblo es una deuda ilegítima y puede repudiarla. Estados Unidos aplicó esta doctrina cuando el reclamo de España, después de la independencia de Cuba, el año 1902, y cuando se hizo un juicio entre el Royal Bank of Canada y el Estado de Costa Rica, y en ese momento fue designado árbitro el doctor William Taft, que había sido presidente de los Estados Unidos, presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, y Taft, que era un notable jurista norteamericano, dijo, señores, esta deuda fue utilizada por un dictador, no fue utilizada en beneficio de su pueblo, y de acuerdo a nuestra doctrina, esta deuda no debe pagarse. Si la Argentina podría haber utilizado eso, es una doctrina norteamericana, no producto de algún delirante izquierdista o algo por el estilo. Tampoco lo hizo. Tampoco utilizó la investigación que existía en la justicia federal. Entonces, claro, cuando uno se entrega de pies y manos, cuando accede a todo lo que quieren los acreedores, después, ¿cómo puede discutirle los reclamos que efectúan? Ahora, de ahí a festejar el pago como un acto de soberanía, claro, un tramo enorme. Eso es inconcebible. Claro, lo que pasa es que esto tiene que ver con esta falencia de nuestra dirigencia política. Yo me acuerdo cuando ahora se expropió YPF, perdón, no se expropió YPF, se expropió el 51%, todos festejaron de la misma manera que muchos diputados que votaron esa expropiación habían festejado la privatización de YPF en el año 92. Es decir, eso de alguna manera
muestra una enorme falencia política en la Argentina, porque un diputado como Jorge Yoma o Carlos Kunkel no pueden festejar hoy lo mismo que festejaron cuando esto era exactamente lo contrario. Empresas como YPF, ¿qué papel jugaron en esta historia de la deuda o cómo fueron utilizadas? Bueno, fue un papel fundamental, porque cuando se hace... Es decir, si no hubiera habido endeudamiento de las empresas públicas en la dictadura, esto no hubiera podido realizarse. ¿Por qué? Porque yo encontré en el Ministerio de Economía 3 documentos confidenciales, como todo lo que tiene que ver con el sistema financiero. Uno era una carta enviada por Kant de Sus, gerente del Fondo Monetario, otra por Lewis Preston, presidente del Banco Mundial, y otra por Enrique Iglesias, presidente del BID, a la Comunidad Financiera Internacional, pidiendo apoyo al plan del gobierno de Menem en 1992. Y el apoyo que estas instituciones beneméritas le pedían a la comunidad financiera eran porque el presidente Menem se había comprometido a modificar la legislación laboral que era restrictiva para las empresas extranjeras, a privatizar el sistema jubilatorio y a vender las empresas públicas, especialmente la empresa de petróleos. Entonces, claro, es decir, como YPF estaba altamente endeudada por la dictadura, que llevó la deuda de 363 millones a 6.000 millones de dólares, dijeron, señores, la única manera es esto. Y bueno, Menem lo ejecutó. Por eso, si no hubiera habido deuda de YPF, si no hubiera habido deuda de empresas públicas, es decir, no hubiera habido justificación para esto. Es como una especie de larga preparación que empezó Martínez de Hoz y que no pudo concretar porque... no sé, por estas cuestiones así muy raras de la historia argentina, hubo un grupo de militares que se opusieron sistemáticamente a la venta de YPF. Por eso no se pudo concretar, porque había un plan concreto de Roberto Alemann y de su hermano de privatizarla. Pero bueno, había algunos pocos militares administrativistas que no tuvieron nada que ver con las torturas ni nada por el estilo, que les pareció que eso era enajenar soberanía. Pero claro, el tema es ¿por qué no se jugaron de otra manera? Porque es lo que pasa acá, ¿no? Es decir, bueno, que no toquen esto, pero tampoco hacemos nada para revertirlo. Llegado el menemismo, que completa esa tarea, recién habló del plan Brady, de esa reestructuración. ¿Qué significaba más en el detalle, digamos? ¿Qué implica eso? Claro, el plan Brady significó una oferta que hizo Nicolás Brady, que era secretario del Tesoro, diciendo: todo país que se acoge al plan se le va a reducir la deuda en un 20%, un 25%. Entonces es cuando se muestran las cifras falaces. Es decir, si usted tiene una deuda de 10.000 millones de dólares, si se acoge al plan Brady, va a deber 7.500. Y esos bonos de deuda que usted tiene se cambian por otros nuevos bonos. Ahora, ¿qué ocurre? Esa deuda de valor, es decir, que se iba a disminuir en un 25%, valía en el mercado internacional el 17 y el 18%. Es decir, el gobierno argentino, sobre una deuda de 33.000 millones de dólares, se le iban a descontar alrededor de 7.000 millones, pero esa deuda realmente no valía 33.000, sino valía el 20% como máximo. Pero además de eso, para hacer esa operatoria, la Argentina tuvo que contratar deuda con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Exim Bank de Japón y el Banco Interamericano de Desarrollo, que le prestaron dinero para comprar las garantías colaterales del plan Brady, que eran los bonos cupón cero del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, que si uno hace un cálculo estricto de cómo fue la operatoria, se da cuenta que no solo no nos beneficiamos en nada, sino que la deuda aumentó. Y si uno recorre los diarios de la época, Cavallo dijo, cuando entramos en el Brady: señores, a partir de este momento el proceso de la deuda se termina y en el año 2000 la deuda va a ser un lejano recuerdo. Cuando Cavallo dijo eso, la deuda global eran 63.000 millones, y cuando en el año 2000 Menem se fue, la deuda era de 150.000 millones. Mientras eso se negociaba por lo bajo, por arriba, digamos, más allá de que no nos beneficiamos en nada, ¿cuál era la negociación? Digamos, esta entrega de soberanía, ¿algún interés, alguna negociación tendría que tener? Claro, primero, el gran negocio para los acreedores. Segundo, que en la década a los principios del año 92, 90, 91, 92, los bancos acreedores, como los países habían entrado en default, es decir, habían establecido un stock de dinero
para la previsión de incobrabilidad de esos títulos. Entonces, mediante este sistema, los bancos se deshicieron de esa deuda, es decir, recibieron bonos nuevos garantizados por el Tesoro de Estados Unidos, y esos bonos los vendieron a los inversionistas de Italia, Francia, España, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además de eso, que ya fue un negocio, sacarse la incobrabilidad de encima y hacer un negocio con la venta de títulos, se quedaron con las empresas públicas. ¿Por qué? Porque Menem emitió un decreto por el cual le reconocía valor de 100, o sea, valor nominal, para comprar las empresas públicas. Es decir, una empresa como Telefónica, por ejemplo, se compró con títulos de la deuda que a los acreedores le costaron el 17% y el Estado le reconoció valor de 100. Fue un negocio doble. Compraron las empresas públicas, se sacaron la incobrabilidad encima. Es decir, un negocio absolutamente notable para los bancos. Estamos charlando con Alejandro Olmos Gaona. Hoy va a estar en la ciudad con algunas actividades que ahora nos va a contar Laura de qué se tratan. Todos estos temas, cuando, no sé en qué momento, pero se los planteó formalmente a la presidenta, ¿no? Yo le mandé una carta a la presidenta de la Nación. Bueno, nosotros presentamos primero un recurso de amparo para que no se le pagara al Fondo Monetario en el año 2005, que lo firmó Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, yo, Mario Cafiero. Por supuesto, no pasó nada. Y en el año 2010 le mandé una carta a la presidenta contándole un poco todo lo que había en la justicia federal, como una especie de colaboración, diciéndole que yo no era un opositor sistemático y entendiendo que al Estado le podía servir esa investigación para enfrentar el problema de la deuda desde otro punto de vista. Yo hubiera preferido que la presidenta no me hubiera contestado o que me hubiera mandado un acuse de recibo, que es lo que normalmente se hace, y ahí quedaba. Pero no, el secretario general de la presidencia, doctor Oscar Parrilli, en nombre de la presidenta, me mandó una larga carta diciendo lo importante en la investigación de la deuda que había hecho mi padre, de todo lo que se sabía que existía, pero que no se podía hacer nada, porque el Congreso no había hecho nada y porque además todo eso había sido legitimado. Y yo cuando recibí la carta la leí varias veces, pues decía, ¿cómo es posible que un abogado diga que un acto ilegal puede ser legitimado? O sea, el Congreso de la Nación no puede dictar una ley por la cual declara que es bueno lo que es trucho. Pero bueno, parece que en la Argentina todo vale. O sea que con una decisión política esa revisión hoy es posible. Pero por supuesto que es posible, porque Rafael Correa lo hizo en el Ecuador. Cuando asumió la presidencia, por presión de las organizaciones sociales, dijo, señores, vamos a pagar la deuda que sea legítima. Y como sabemos si es legítima o no, hagamos una auditoría, que es lo que se ha negado reiteradamente a hacer en Argentina. Y en ese caso, el recorrido, digamos, hasta la llegada de Correa era similar a la historia Exacto, nuestra. no, es que a mí lo que me interesó fundamentalmente cuando yo fui auditor de la deuda ecuatoriana es que los procesos fueron idénticos. Deuda original de la dictadura, refinanciaciones de los gobiernos democráticos. En el año 82 se estatizó la deuda privada en el Ecuador, igual que en la Argentina. En el 93 el Ecuador entró al Plan Brady, igual que en la Argentina. En el 2000 emitieron los mismos bonos que emitió Cavallo un año después. O sea, todos los procesos iguales. Los bancos acreedores los mismos. Los contratos idénticos. Todo exactamente igual. Y un detalle que yo estoy cansado de decirlo, que para mí no es menor. Los abogados que tuvo la Argentina en Estados Unidos para asesorar, para negociar todas las operaciones de la deuda, desde el año 1989 hasta hoy, son abogados de Goldman Sachs, del Citibank, del Credit Suisse, del Credit Lyonnais, o sea, abogados de los acreedores. Y siempre les pregunto a los que me escuchan, a los que me van a oír alguna charla, ¿cómo pueden entender que el Estado Nacional tenga abogados que responden a los intereses de sus acreedores? Buena pregunta. Y hay un silencio, ¿no? Imagino. Todo igualito, menos el resultado. Exacto. ¿Cómo quedó en Ecuador la cosa? Bueno, lamentablemente el presidente Correa, yo una vez escuché que alguien dijo, hay gente que sube por izquierda y gobierna por derecha. El presidente Correa subió con una serie de ideas para modificar la estructura del país, ordenó auditar la deuda, supuestamente no la iba a pagar, hizo un buen arreglo, contra mi opinión, porque él podía haber impugnado los créditos en los Estados Unidos, no lo hizo, negoció con los acreedores,
contrató a los abogados del Banco de Inglaterra para que lo ayudaran. Ujú. Pero bueno, el gobierno ecuatoriano se ahorró 3.000 millones en el corto plazo y 7.000 millones en el largo plazo. La deuda ecuatoriana era mucho más chica que la Argentina. Pero bueno, después de ese arreglo, Correa siguió endeudando al país. Correa tiene un profundo desprecio por los indígenas. Correa ha firmado contratos espeluznantes con compañías mineras y petroleras. Correa se ha convertido en una especie de dictador donde no acepta la menor crítica de nadie. Y esto le va a traer consecuencias muy serias al país. Antes de cerrar, veo al ANSES por aquí en la charla de la tarde. ¿Por qué política irresponsable con el ANSES? Bueno, el ANSES tiene un fondo de garantía de sustentabilidad. El fondo de garantía de sustentabilidad sirve para respaldar los haberes jubilatorios. Se supone que es un fondo de garantía incautado a las FJP que tiene que dar rentabilidad y tiene que ser invertido en cuestiones rentables. Bueno, el año pasado el Fondo de Garantía de Sustentabilidad creció el 12,7%, de acuerdo a las cifras oficiales del ANSES. Ahora, con una inflación del 24% por ser prudentes, ¿creció o perdió? Vayamos a otro tema. El gobierno retira fondos del ANSES para pagar deuda fraudulenta. Y esa plata que retira se la garantiza al ANSES con una letra intransferible a 10 años de plazo a tasa cero. Que eso significa, a ver, más allá del lenguaje técnico, en la práctica, que no tributa interés. Porque es decir, la tasa que se establece es la tasa LIBOR menos un punto porcentual, que en este momento es cero. Entonces, el ANSES entrega dinero y a cambio ese dinero no recibe ninguna rentabilidad. Eso no se sostiene. Es un poco lo que me pasa cuando vi el plan Procrear. El plan Procrear significa sacar fondos del ANSES para financiar departamentos para paliar el problema de déficit habitacional. Ahora, ¿qué pasa? Los créditos van a ser dados al 12% de interés. Pero ¿cómo es sostenible el 12% de interés con una inflación del 24, el 25 y seguramente el año que viene va a ser mayor? Otra de las cosas es que la ley que establece el Fondo de Garantía de Sustentabilidad establece que el fondo no puede tener más allá del 50% de títulos públicos. Tiene el 60%. Pero perdón, no es que tiene títulos rentables solamente. Tiene títulos rentables y estas letras que no les dan nada. Es decir, yo pienso que como las cosas sean así, los fondos van a ir licuándose. Y a dólar oficial, el ANSES perdió el año pasado 260 millones de dólares. Una última, pensando en lo que decía de Correa, en el resto de Latinoamérica, más allá de que no haya estado tan metido, ¿hay políticas realmente diferentes en algunos de los países o se sigue sosteniendo? Lamentablemente, en respecto al sistema financiero, opera en todas partes de la misma manera. Y yo tuve una experiencia muy negativa en el Ecuador, en Venezuela. Cuando yo fui a Venezuela con el presidente Correa a la reunión del ALBA, a Caracas, donde el Ecuador presentó la auditoría que había hecho, y el presidente Correa le recomendó a Hugo Chávez, Evo Morales, a Manuel Zelaya, que era presidente de Honduras, que bueno, yo había colaborado con el gobierno y que yo me podía colaborar con cualquier país que quisiera auditar su deuda. El presidente Chávez ahí anunció que empecemos por casa y vamos a auditar la deuda venezolana. Yo tuve una reunión con el ministro de Finanzas, Ali Rodríguez, amigo de unos amigos míos, y supuse que iba a hacer eso el gobierno venezolano, que por supuesto no hizo, además de haber emitido deuda pública el año pasado a tasas de interés descomunales, sometiéndose a la jurisdicción norteamericana, aceptando la legislación de los Estados Unidos y prorrogando la jurisdicción en favor de las tribunales de Nueva York. O sea, acá en una serie de cuestiones se hacen cosas importantes, pero respecto al sistema financiero nadie cuestiona nada. Que no es poca cosa, ¿no? Que no es poca cosa. Laura, ¿cómo se puede participar de las actividades que va a estar presente Alejandra? Bueno, hoy a la tarde a las 14:30 está el taller donde se va a desarrollar todos estos temas que charlaban con más detalle, digamos con la posibilidad de hacer preguntas, en Moreno 764 de 14:30 a 17:30. No hay problema si alguno no puede llegar a las 14:30, porque sabemos que hoy es un día laboral y que por ahí hay gente que te dice, y yo salgo del trabajo a las 2, no hay problema en que vengan más tarde.
Y para los que no puedan, hay una charla donde hay una versión de esto resumida, digamos, a las 18:30 en Colón 80, en la sala Vergé Vila, que es la del costadito, pero bueno, vamos a estar ahí, así que no hay problema. Bien. Esa, perdón, es la que decía, la deuda y la claudicación de la soberanía nacional, donde se va a tratar la farsa del desendeudamiento y la política responsable del ANSES, por eso era. Sí, porque nos interesa, digamos, históricamente hay una consigna no al pago de la deuda, que no es, digamos, no es lo mismo que digamos que contemplar su cuestión jurídica y la ilegitimidad, pero que a nuestro parecer, y digamos, hablo por lo que hemos charlado con el Partido Comunista y Proyecto Sur, por qué nos interesa empezar estos seminarios de la deuda, ha perdido un poco de fuerza, hasta los mismos que, digamos, venían sosteniendo esta consigna, o no la dicen, o no la nombran. Y nosotros queremos marcar que este problema del endeudamiento, así como lo definió Alejandro al principio, la esclavitud del tercer milenio, afecta a la vida cotidiana de todos los argentinos y argentinas. Entonces, si bien es difícil, es un tema que tenemos que vincular, nos enfrentamos a la cuestión falsa del desendeudamiento y toda esta cuestión, y tenemos que ver realmente cómo nos afecta diariamente, y es necesario para eso estar informado, estar bien informado y tener conciencia de este tema, porque si no, digamos, no vamos a tener un futuro digno para todos nosotros. Laura García Vázquez, Alejandro Olmos Gaona, muchísimas gracias por la... Gracias a vos gracias por la entrevista. La entrevista.